Bueno, bienvenidos a un nuevo seminario, una nueva forma de trabajar, una segunda forma de trabajar en línea, muy interesante. Ahí tenemos que aprovechar la tecnología hoy en día para poder sacar lo mejor de la educación. Y esto creo que los seminarios a distancia son muy efectivos, muy económicos para todas las partes. Entonces, bienvenida sea la tecnología para este tipo de actividades. Vamos a hablar un poco sobre autoligado y más específicamente sobre la nueva prescripción de Dentsply GAC que se ha venido trabajando desde hace un par de años atrás. Vamos a estar hablando entonces sobre autoligado y sobre la nueva prescripción CCO de Dentsply GAC. Vamos a comenzar entonces en este seminario de 1 hora. Vamos a comenzar hablando un poco de cuando nos encontramos frente a algo nuevo. Muchas veces cuando escuchamos o tenemos la oportunidad de leer acerca de algo nuevo, primero podemos ignorar ese tipo de material al cual nos estamos enfrentando. Muchas veces por no tener tiempo, por no quererse involucrar con cosas nuevas, no querer cambiar la forma de trabajar a la cual estamos habituados, cosa que es totalmente comprensible. Pero siempre también tenemos la opción de probar, por lo menos algún caso, para poder ver cómo funciona. Pero siempre es importante, siempre es muy importante, cuando vayamos a probar, es muy importante el estar entrenado, en tener un cierto entrenamiento, ¿verdad? El tener un cierto entrenamiento para poder sacar el mejor provecho del aparato que estamos comenzando a utilizar. Muchas veces si no estamos totalmente capacitados o relativamente capacitados para utilizarlo, seguramente no podamos trabajarlo de la mejor forma y le echemos la culpa al aparato cuando realmente somos nosotros los que no estamos en las mejores condiciones para trabajar con él. Una vez que empezamos a probar ese tipo de nueva aparatología, de nueva mecánica, de nueva forma de trabajar, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir siguiendo una curva de aprendizaje, como en todas las cosas nuevas que hacemos en la vida. Probablemente se presenten problemas, ¿verdad? Y bueno, a medida que vayamos aprendiendo y que vayamos manejando y que vayamos consultando a colegas que de repente tengan un poco más de experiencia en el tema, no sé si nos volveremos unos expertos, pero por lo menos tendremos más experiencia clínica y de esa forma comenzaremos a entender más el sistema, a comprenderlo, a innovar, a inventar, a probar cosas, y eso también es lo que hace un poco más entretenida y más divertida a la práctica diaria. Hacer todos los días lo mismo se vuelve muy rutinario y muchas veces aburrido, y por eso la odontología muchas veces se vuelve un poco complicada desde el punto de vista emocional de muchos de nosotros. Entonces, probar algo nuevo siempre viene también bien. Vamos a hablar entonces de los sistemas de autoligado. Todos los sistemas de autoligado deberían trabajar de acuerdo a los principios del arco recto. El arco recto diseñado y pensado por el doctor Andrews hace muchos años atrás, como todos sabemos, es una técnica muy interesante, pero que tenemos que manejar sus conceptos, tenemos que tener las bases principales para poder no solamente sacar el mejor provecho de las situaciones en las cuales las cosas van bien, sino que también tenemos que conocer las propiedades de ese aparato para poder solucionar problemas que podamos tener durante el tratamiento de algunos casos en especial. Entonces, conocer las bases del arco recto es realmente muy, muy importante. Algunos de los principios más importantes de la técnica del arco recto, como vemos en el slide aquí, debemos respetar algunos puntos fundamentales, ¿verdad? Al momento de adherir los brackets hay muchas escuelas. Hay quien utiliza calibres, hay quien utiliza la estrella de Boom, hay quien utiliza compás de puntas secas, hay muchos métodos, hay quien escribe con un lápiz de mina delgada, 0,5, quien dibuja en la corona, en la cara vestibular de esa corona dentaria, dibuja el punto exacto donde queremos colocar el diente. Hay quien lo coloca a ojo, ¿verdad? Pero originalmente sabemos que el doctor Andrews describió la técnica con los brackets, o el centro de los brackets, el centro de la base de esos brackets debe estar ubicado justo encima del centro geométrico de la corona clínica de las piezas dentarias. Muchas veces se habló de la corona anatómica, de tomar como referencia la corona anatómica, y eso porque muchos de nosotros
en varias oportunidades nos equivocamos, siempre hacia incisal. Tenemos el ortodoncista como que tiene un cierto miedo de colocar los brackets hacia gingival. Bien digo. Entonces los colocamos por lo general un poco más hacia incisal y eso muchas veces nos complica la vida. Entonces, originalmente, les repito, el doctor Andrews hablaba de colocar los brackets en el centro de la corona clínica de las piezas dentarias. Muchas veces podemos ver pacientes en ambientes que no sean de nuestras clínicas, de nuestros consultorios, y vamos a ver pacientes que tienen los brackets realmente colocados muy hacia el borde incisal de las piezas dentales, cosa que los brackets seguramente no trabajen de la mejor forma en ese tipo de situaciones. Y hay quien, por supuesto, se ha hablado también de la posibilidad de colocar los brackets un milímetro más hacia gingival en los casos de mordidas abiertas, o 1 milímetro más hacia incisal en el caso de mordidas cubiertas. Simplemente nosotros hoy en día estamos manejando colocar los brackets en el centro de la corona, como lo mencioné anteriormente. Debemos respetar también durante las diferentes fases de tratamiento y los objetivos que tenemos que cumplir en cada una de esas fases, y por supuesto también los arcos que vamos a utilizar o que podemos utilizar en cada una de esas fases de tratamiento. Ya lo vamos a ir viendo un poco más a medida que la presentación vaya avanzando. La preparación del anclaje, de acuerdo al caso en particular, por supuesto, si nosotros tenemos una clase 2 primera división y queremos un anclaje máximo, sabemos que vamos a tener que anclar esos molares y tal vez los segundos premolares de la mejor forma para generar un anclaje y poder retruir ese sector anterior sin pérdida de anclaje con los molares y con esos premolares, es decir, que esos molares y esos premolares no se mesialicen durante el movimiento de cierre. Sabemos que toda acción tiene una reacción en la ortodoncia, entonces cuando hacemos una fuerza de retrusión, también estamos generando sobre los sectores posteriores una cierta fuerza de mesialización que tenemos que evitar en el caso de una clase 2 primera división con máximo anclaje. Pero en el caso de que tengamos una mordida abierta, por ejemplo, llegamos a las situaciones de segundos premolares y queramos perder anclaje con los molares, queramos llevar esos molares 6 y 7 hacia mesial para poder cerrar más la mordida en el sector anterior a medida que vamos perdiendo el anclaje. El anclaje que vamos a tener que preparar mejor va a ser el del sector anterior y no tanto el del sector posterior. Y vamos a ver más adelante en la presentación que hay algunas prescripciones, por ejemplo, como la prescripción original del Dr. Roth, con tanta vistopalato-rotación para la preparación del anclaje de los primeros molares superiores, sobre todo, que hacen muy difícil la pérdida de anclaje. Con eso se puede hacer, pero hacen bastante difícil la pérdida de anclaje debido al gran refuerzo de anclaje que tiene el aparato diseñado por el Dr. Roth hace unos cuantos años. Y que muchos utilizamos y que seguimos utilizando a diario en nuestras clínicas. La secuencia de arcos de acuerdo a las necesidades del paciente. Todos tenemos una secuencia de arcos que más o menos manejamos a diario, ¿verdad? Hoy en día las aleaciones que tenemos en los arcos de ortodoncia nos permiten evitar o saltear una cantidad de medidas que antes teníamos que utilizar obligadamente, ¿verdad? Antes teníamos que de repente hacer un 0.14, un 0.16, un 0.18, un 0.20. Hoy en día no hace falta. Los arcos que estamos utilizando, ya sean los termoactivados, los de niticobre, o sino también los superelásticos, como Centaloy, Neocentaloy y Bayer, por ejemplo, son arcos que tienen una gran curva, una gran capacidad de deflexión, de deformación, y liberan una carga muy baja. Entonces eso hace que podamos avanzar en la secuencia mucho más rápido que lo que hacíamos anteriormente y podamos saltar de repente un arco 0.14 a un arco 20x20 y de ahí a un 19x25. Entonces reducir en mucho los tiempos de tratamiento y ser cada vez más eficientes en lo que hacemos. Para ser más eficientes tenemos que estar al tanto de los materiales que estamos utilizando, del aparato que estamos utilizando en ese paciente, de la información que tiene ese aparato, es decir, estar bien empapados en todo el aparato que estamos utilizando sobre ese paciente en particular. Establecer, por supuesto, que el diagnóstico es siempre el diagnóstico y el plan de tratamiento. Son elementos sumamente importantes a la hora de cualquier tratamiento de ortodoncia. Entonces, sabemos que los aparatos autoligantes o el aparato que sea no va a dictar el plan de tratamiento, no va a dictar el diagnóstico, perdón. No nos va a decir, el diagnóstico no tiene nada que ver con el aparato. Pero el plan de tratamiento
podemos elegir o podemos saber que tenemos que corregir ciertas cosas en ese paciente, pero si utilizamos un aparato autoligante o si utilizamos un aparato convencional, podemos variar ligeramente las maniobras que vayamos a realizar, sobre todo biomecánicas, durante ese plan de tratamiento que tenemos planificado para ese paciente. Y por supuesto que el uso de accesorios, hoy en día sabemos que muchos pacientes adultos están procurando tratamientos ortodóncicos, con brackets estéticos, con brackets linguales, ¿verdad? En el caso de los brackets autoligantes Innovation R e Innovation C, lo que se pretende, y con la prescripción actual de CCO diseñada por el doctor Antonino Secchi, y elaborada y manufacturada por Nestlé GAC, se coloca una prescripción, una información en ese aparato, en esos brackets, de forma de reducir al máximo la utilización de elementos accesorios como puede ser las barras transpalatinas, los arcos quadélix, ¿verdad? Y también favorecer la utilización de las cadenas elásticas, de los mini tornillos o de los ortoimplantes, como se le dice en América del Sur al Norte. Entonces, lo que se trata es de optimizar nuestro trabajo, de ser cada vez más eficientes, de obtener los mejores resultados trabajando menos. Las tres fases de tratamiento que describimos y que muchas otras filosofías de tratamiento también comparten es una primera fase de nivelado y alineado, una segunda fase en la fase de trabajo donde tenemos que hacer la mayoría de las correcciones y una tercera fase de finalización y o detallado del caso en el cual tenemos que darle la finalización, las mejores propiedades oclusales y funcionales a esa boca. Entonces, aquí hace muchos años no se hablaba absolutamente nada de fricción. Hoy en día la fricción es una de las palabras más importantes y más buscadas a nivel de los buscadores de Internet. Entonces, sobre todo cuando se busca información sobre ortodoncia. Hoy en día se habla mucho de fricción porque los aparatos autoligantes han cambiado un poco la forma de pensar. Tenemos brackets autoligantes pasivos y tenemos brackets autoligantes activos que trabajan de una forma bien diferente, ni uno es mejor ni uno es peor. Simplemente se trabajan de formas diferentes y en manos de colegas expertos uno u otro pueden dar excelentes resultados. En mi caso en particular, hace muchos años que utilizo brackets Innovation R e Innovation C de la prescripción ROT en un principio. Hoy en día utilizo solamente los brackets de Innovation R y CCO Innovation R y C, en la prescripción CCO, que considero que son una muy buena opción a la hora de trabajar no solo con información del aparato, sino que también el aparato ha demostrado en numerosos test ser el más eficiente a nivel del mercado internacional. Entonces, mucho se le criticó durante un tiempo a los brackets autoligantes activos como el Innovation R o el Innovation C, el aumento de fricción en la tercera fase cuando se utilizan arcos grandes, arcos pesados. Eso no es una desventaja en absoluto, sino que es una gran ventaja, porque con este tipo de aparatos, mientras utilicemos alambres delgados, como 0.14, 0.16 y hasta otra vez un 0.18, ese clip no va a tocar prácticamente con el alambre, con el arco, entonces la fricción va a ser muy baja durante la primera fase de tratamiento, como se puede ver aquí en el slide. Durante la segunda fase, cuando utilizamos arcos medianos, como 18x18, 20x20, tenemos en algunos casos fricción, en otros casos no tenemos fricción. En la segunda fase, que es la fase de trabajo, muchas veces queremos una baja fricción para el deslizamiento, por ejemplo, en el manejo de los espacios, y digo manejo de espacio cuando me refiero a la apertura de espacios o al cierre de espacios de extracción, o a las correcciones de líneas medias, por ejemplo, también. Entonces, en algunos casos, queremos baja fricción para los deslizamientos dentarios, pero queremos un poco más de fricción para tener un control tridimensional de los dientes durante ese movimiento dental. Y por último, una tercera fase, una fase de finalización, una fase de asentamiento, en la cual necesitamos expresar la mayor cantidad de la prescripción del aparato posible, de manera de colocar los dientes en la posición correcta que le dicte el arco, y que el clip del bracket tenga la chance
de asentar ese arco hacia el fondo de la ranura y expresar la prescripción del bracket para poder terminar de la mejor forma y con posiciones dentarias estables y realmente brindadas por ese aparato. Entonces, dependiendo un poco de la fase en la cual estemos trabajando, vamos a querer más o menos fricción y eso puede ser manejado perfectamente con los Brackets Innovation R e Innovation C y también con la secuencia de arcos que queramos utilizar en ese caso, de acuerdo al plan de tratamiento que ya establecimos hace un tiempo atrás para ese paciente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sabemos que en esta primera etapa, en la cual se corrige, es la etapa en la cual se corrigen, se trata de corregir totalmente las malposiciones. A diferencia de los brackets autoligantes pasivos, los brackets autoligantes activos tienen la posibilidad de, con un arco 0.14, con un arco 0.16, corregir rotaciones, corregir inclinaciones, nivelar y alinear las piezas dentarias, ¿verdad? Que se hace bastante más difícil o que hay que esperar un poco más adelante en el tratamiento a arcos más pesados en el caso de los brackets pasivos. Entonces, estos brackets muy rápidamente corrigen las malposiciones dentarias. Y eso los pacientes lo notan muy rápidamente. Y por supuesto que ya, como decimos siempre y bromeamos siempre, el paciente a los 3 o 4 meses, al tener los dientes más bien derechos y más bien alineados, ya empieza a preguntar cuándo le vamos a retirar el aparato, de tan rápido realmente que trabaja el aparato. Pero por supuesto que todos sabemos que no es lo más importante el nivelado y alineado, sino lo que viene después en la ortodoncia. Entonces, tomémonos el tiempo que nos sobre para poder terminar el caso de la mejor forma. ¿Qué tipo de arcos o qué calibre de arco podemos utilizar en esta primera fase de alineado y nivelado? Bueno, podemos comenzar con un arco 0.10 y podemos de repente terminar con un arco 18x18, 16x16, un 20x20. No tiene por qué ser solamente arcos de sección circular, sino que también pueden ser arcos cuadrangulares o hasta incluso un arco rectangular. Entonces, en esta etapa, en la primera etapa en la cual de nivelado y alineado, entonces, es en la etapa en la cual vamos a tratar de corregir todas las malposiciones. Vamos a utilizar diferentes tipos de arcos. Vamos a utilizar arcos flexibles que pueden ir desde 0.10 hasta lo que sea necesario, como dice el slide, porque no solamente vamos a tener que utilizar arcos de sección circular, sino que tal vez podamos utilizar un arco de sección cuadrangular o hasta rectangular, como puede ser un 16x16, un 18x18, un 20x20 tal vez, hasta terminar de nivelar y de alinear todas esas piezas dentarias que teníamos mal posicionadas. Y sabemos que todo eso va a depender de la reacción de cada paciente en particular, ¿verdad? Vamos a tener que ver el tamaño dentario, la respuesta del hueso, a una medicación que pueda estar tomando el paciente, etcétera, etcétera. Entonces, no en todos los pacientes va a ser necesaria la misma secuencia, no en todos los pacientes las correcciones similares se van a dar durante los mismos tiempos. Entonces, vamos a tratar de corregir todo lo que son las malposiciones en tip, en in and out, en torque. Vamos a trabajar en los 3 sentidos del espacio y por supuesto que va a ser una etapa fundamental para la preparación del anclaje. Como digo siempre, la preparación del anclaje es muy importante y va a tener que estar de acuerdo, como mencionamos anteriormente, al tipo de tratamiento o al tipo de correcciones o plan de tratamiento que queremos realizar en ese paciente. Ya sea que sea un máximo anclaje posterior, un máximo anclaje posterior, un anclaje medio, un anclaje mínimo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tenemos que saber es que dependiendo de los tiempos que manejemos o de los tiempos que dejemos los diferentes arcos en posición, también va a depender cuán bien o cuán mal preparemos el anclaje en esa boca. No es bueno dejar, por ejemplo, un arco 0.14 más tiempo del necesario, o un 0.16 o un 0.18. Todos sabemos que los arcos de níquel titanio y sobre todo los superelásticos de níquel cobre tienden a generar una cierta expansión, tienden a generar una pequeña o algo de pérdida de anclaje, ya que son arcos delgados que pueden trabajar más en el sector anterior que en el sector posterior. Entonces no estaríamos preparando el anclaje a nivel de molares y podríamos estar produciendo una protrusión de todos los sectores anteriores. Entonces, dependiendo del caso, la preparación del anclaje. Las correcciones van a ser tridimensionales, como decíamos. Vamos a estar ya dando con un arco 16x16, un 17x18, sobre todo un 18x18 que ya tiene un calibre interesante para entrar en contacto con el clip. Vamos a estar expresando el torque, ¿sí? Vamos a estar conformando el arco dentario, vamos a estar trabajando, como dice el slide, tridimensionalmente.
Esto es un montaje en articulador, hace muchos años que trabajamos tridimensionalmente. Es muy discutido el tema de la utilización del articulador en los tratamientos de ortodoncia, pero el articulador permite un diagnóstico tridimensional. Hay problemas que tal vez en los modelos en la mano no los podamos ver, pero que montados lo más cerca de céntrica posible en un articulador, muchas veces nos va a ayudar mucho a diagnosticar, nos va a ayudar a saber desde dónde partimos, a realizar un correcto diagnóstico para saber a dónde tenemos que llegar con nuestro plan de tratamiento. El tip, como tenemos aquí en estas imágenes, la corrección del tip, de las inclinaciones dentarias durante la primera fase del nivel alineado. ¿Sí? Se habló también de la escuela de NDT, de los lacebacks o las retroligaduras, las cuales sabemos que durante un gran tiempo se hablaba en la escuela de NDT sobre la protrusión, la pérdida de anclaje que generaba el aparato de Roth, sobre todo por los 13 grados de inclinación del canino superior. Entonces se generaba o se planteaba la posibilidad de utilizar una retroligadura o un laceback para evitar la protrusión, que sucediera este tema, ya que teníamos 13 grados en Roth, ¿verdad? Que tenemos 13 grados en Roth de inclinación o de tip en el canino. Con el laceback lo que se buscaba era este tipo de situación por parte de la escuela NDT. Sabemos hoy en día, con la prescripción de CCO, cómo podrán ver más adelante, no tenemos más los 13 grados de inclinación en los caninos, sino que tenemos 10 grados de inclinación, y preparando correctamente el anclaje como hablaba anteriormente, contando con un cierre oral anterior adecuado y la presión de los labios sobre esos grupos incisivos. Estos arcos tan delgados, iniciales, del nivel labio alineado, no tienen una fuerza suficiente para producir una gran protrusión de los dientes anteriores. Entonces, con la presión de los labios sobre los dientes anteriores, lo que se va a producir más bien es la corrección del canino y no tanto la protrusión de los incisivos. Para eso tenemos que avanzar en la secuencia lo más rápido posible, a llegar a los arcos un poco más pesados, que van a estar trabajando sobre los molares, sobre los premolares, verticalizando, y generando el efecto lazo que también vamos a ver en unos momentos. Vamos a estar trabajando también en el in-out de las diferentes piezas. Vamos a estar trabajando para corregir también la sincronización o coordinación de los arcos dentarios en ancho entre ellos. Hoy en día, esto es un tema que yo estoy utilizando en mis pacientes y que me ha dado muy buenos resultados, y la utilización de elásticos 316, light, muy ligeros, entre 2,5 o 2,7 onzas. Desde el comienzo, ¿sí? tenemos arcos, en este momento tengo arcos colocados, arcos livianos, como 0,16 o 0,14. Este elástico muy liviano simplemente está ayudando al arco a corregir esas piezas dentarias que están muy mal posicionadas, entonces tratando de generar los menores efectos secundarios de esa goma relativamente larga que tenemos instalada en este momento. Cada uno va dando su toque o va aportando su experiencia a la forma de trabajar con este tipo de aparatología autoligante. Durante la fase de trabajo, ¿sí? Vamos a tener que hacer las mayores correcciones. Vamos a corregir líneas medias, vamos a manejar espacios, vamos a hacer intrusiones, extrusiones, a trabajar con piezas retenidas, a trabajar con piezas incluidas, a dar posiciones definitivas a los dientes. Entonces, es una etapa muy importante, una etapa en la cual podemos identificar también malposiciones, como se puede ver en esta zona de aquí, ¿sí? Al utilizar arcos más grandes, ya podemos ver algunas malposiciones de los brackets, sobre todo brackets mal adheridos en malas posiciones, que van a aparecer en este momento y que conviene, si son relativamente grandes los errores, cambiarlos lo antes posible para no seguir avanzando con esos errores y llegar al final del tratamiento, tener que corregir una vez terminado prácticamente el tratamiento, estar corrigiendo posiciones enteras individuales. Si son mínimas, no hay mayor inconveniente, pero si son más grandes, conviene corregirlas lo antes posible. Acá tenemos casos con extracciones de segundos premolares, en casos de pacientes con una biprotrusión, ¿no? Se ve aquí, y aquí se está trabajando por deslizamiento. Este es otro tema muy interesante a discutir y que es un capítulo aparte, el tema del manejo de los espacios con los brackets autoligantes.
Sabemos que los brackets doble llave, los DKL de Parker, son arcos muy eficientes, que permiten cerrar los espacios de forma muy buena, pero que no son la mejor opción para los brackets autoligantes, ya que los brackets autoligantes nos permiten trabajar con menos fricción, por ende tenemos que aprovechar esa característica, esa propiedad que tienen estos brackets y trabajar por deslizamiento es mucho más eficiente, y sobre todo con este tipo de resortes con ojales, con anillas, que son Centaloy, son de níquel titanio superelástico y que vienen con diferentes gramajes, ¿no? Se los puede adquirir desde 100 gramos hasta 300 gramos, dependiendo de la situación. A mí me gusta mucho trabajar con los resortes de 150 gramos para los cierres de espacios superiores y con 200 gramos para los casos, para los cierres de espacios en los arcos dentarios inferiores. Aquí se están también cerrando espacios, a partir también por deslizamientos, se están bajando caninos que estaban retenidos, se están centrando líneas medias, en el caso de los slides superiores, se está trabajando con microimplantes, con microtornillos o con ortoimplantes. También en este caso se está utilizando el doble llave como si fuera un arco poste largo para tratar de pasar lo más cerca posible del centro de resistencia de esas piezas dentarias. Aquí también hay caninos que están en palatino, que se los está bajando. Se están convirtiendo tubos, se están descubriendo piezas dentarias con láser. En este momento es muy efectivo la utilización del láser, muy práctica, muy rápida, no hay sangrado y nos permite avanzar rápidamente en el tratamiento. Es otro capítulo aparte a tratar el tema del láser. Y también en algunos casos que son casos que realmente son un dolor de cabeza, que son los casos de clase 2 subdivisión, derecha o izquierda, unilateral, en los cuales en un lado tenemos una clase 1 molar y canina, y del otro lado tenemos una clase 2 canina y molar. Entonces, en los casos que las clase 2 son mínimas, es posible hacer una pequeña distalización con resortes, como se ve aquí en esta etapa. Se coloca el resorte aquí, y ya está abriendo, se lo está activando en este caso con una bolita de composite, de resina, se lo está reactivando al resorte sin tener que sacar todo de boca. Y aquí, una vez que el molar alcanza su lugar en la clase 1, una super clase 1, como decimos, está pasado de la clase 1 hacia distal, pasamos el resorte hacia mesial del 5, mesial del 4 y luego vamos cerrando con una cadena elástica. Una vez que hagamos un buen bloque, podemos cerrar con una cadeneta elástica todo el sector anterior y cerrar y centrar esas líneas medias y llegar a las clase 1 caninas y molares. La biomecánica, como siempre lo decimos, tiene que ser lo más sencilla posible. Si tenemos muchos aditamentos, como podemos ver en este caso, es una paciente que llega a la consulta, estaba siendo tratada en otra clínica y que viene a pedir una segunda opinión. En mi concepto, esto es un mareo, ¿ya? Hay muchas fuerzas, se está tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo, con fuerzas contradictorias y antagónicas que demoran y complican el caso, como les pongo aquí en el slide. Entonces, tratemos de trabajar lo más sencillo posible, con la menor cantidad de aditamento posible, pensando que cada acción que promovemos va a generar una reacción sobre otra zona. Entonces, trabajar sencillo, trabajar simplemente y tratar de ser lo más efectivo posible. De eso se trata CCO, de eso se trata el autoligado, de trabajar de la forma más eficiente, que lo vamos a hacer en todos los pacientes, que sea repetible, que todos los ortodoncistas lo puedan lograr, ¿verdad? Y que todos los pacientes lo puedan obtener. Para la última etapa, en esta etapa de trabajo, la segunda fase, vamos a trabajar con arcos pesados. Vamos a trabajar con arcos de acero 19 por 25, con arcos beta titanio, tal vez 19 por 25. Podemos utilizar arcos neocentaloid 21 por 25, 21.5 por 28, arcos de acero 21 por 25, si el caso lo amerita. Muchas veces, de acuerdo a lo que el doctor Celestino Nóbrega, el colega muy amigo de Brasil, integrante del grupo también de CCO, él ha demostrado paraclínicamente, o mejor dicho, laboratorialmente, que un bracket autoligante activo Innovation R o Innovation C con un arco 19 por 25 de acero se expresa toda la prescripción del aparato, es decir, 100% de la prescripción del torque es expresado con ese arco 19 por 25. Pero entonces quiere decir que no hace falta que lleguemos a un arco 21 por 25 de acero como nos pedía el doctor Roth cuando nos daba sus clases, sino que
ese arco 21 por 25 a 0 muchas veces lo tengamos que usar, tal vez porque un arco 19 por 25 a 0 no tenga la rigidez suficiente como para poder terminar de corregir una curva de Stick, ¿verdad? O que no tenga la rigidez suficiente para terminar de dar el torque final, porque el arco no pueda, no es que el bracket no pueda, sino que muchas veces la rigidez del arco nos condiciona a tener que avanzar un poco más en la secuencia, más allá de lo que teníamos pensado durante el plan de tratamiento en llegar, ¿sí? Y la tercera fase de tratamiento, ¿no? Que es la fase de finalización y detallado del caso, como bien dice el doctor Antonino Secchi, la etapa de finalización no es una etapa que deba durar 6, 7, 8 meses, todo lo contrario. La etapa de finalización es una etapa que debería durar 2, 3 o hasta de repente 4 meses, no más allá de eso. Por lo general utilizamos arcos braided, multihebra, trenzados, rectangulares del mismo calibre del último arco a ser utilizado. Es decir, si terminamos la fase de tratamiento, la fase de trabajo, con un arco 19 por 25 a 0, pasamos en esta etapa a un arco 19 por 25 multihebra o braided. Durante un tiempo X podemos utilizar elásticos de asentamiento, elásticos cortos, ¿no? De 1/8, de 3/16, de repente si son en caja o son en triángulo. Por lo general utilizamos elásticos cortos de 1/8, tratamos de que sean elásticos heavy o super heavy, que el paciente no tenga que estar utilizándolos durante el día. Si el paciente los quiere utilizar, bienvenidos sean, más rápido va a terminar, pero un elástico super heavy nos permite que trabaje durante la noche y de una buena forma. Entonces, muchas veces durante esta etapa tenemos que hacer los cambios de posición en algún bracket. Como les decía hoy, si hay una pequeña malposición de un bracket, podemos cambiar el bracket. Podemos de repente hacer un pequeño doblez en el arco. No me refiero a hacer grandes loops, grandes insets, offsets, no. Sino que simplemente pequeños dobleces para compensar una malposición dentaria pequeña. Podemos utilizar en algunos casos los arcos por encima de los brackets, sabiendo que estamos perdiendo control sobre la posición del diente, pero logramos un mejor asentamiento y luego reposicionar los brackets. La utilización de los arcos braided y los elásticos intermaxilares cortos, como les mencionaba anteriormente. Muchas veces durante la fase de asentamiento, en aquellos casos sobre todo en los cuales terminamos con un buen override, con un buen entrecruzamiento dentario en los sectores posteriores, laterales y posteriores, muchas veces tengamos que hacer unos pequeños desgastes de aletas, de brackets inferiores o de tubos inferiores, de forma que nunca tengamos contacto dentario bracket, dentario metal, ¿verdad? Siempre que haya contacto diente a diente y poder asentar perfectamente la oclusión al final del tratamiento. Y en algunos casos también se puede llegar a ser necesaria la remoción o el retiro de alguno de los brackets, como una vez me enseñó la doctora Sapunar de Chile, la cual, retirado los 4 brackets anteriores, coloca una contención lingual de 3x3 inferior y se coloca simplemente un forro de espagueti en el arco, en el sector anterior, para que no lastime el labio de ese paciente, y de esa forma podemos terminar de eliminar, como en este caso, los build-ups o levantes de oclusión de los sectores posteriores, que se habían realizado a nivel oclusal de los molares superiores, y terminar de asentar correctamente la oclusión hasta llegar a resultados como el que se ve abajo. ¿Sí? Lograr excelentes resultados, buenos resultados de asentamiento, de oclusión, como se puede ver aquí. Esta es una paciente que se le había hecho previamente, antes de llegar a mi clínica, una extracción de un incisivo inferior, y visto de frente queda muy bien, pero si miramos a esta paciente a 45 grados desde incisal, vemos que podríamos ver que tiene un overshed de 3 a 4 milímetros, no existe un contacto anterior y por ende no hay una estabilidad post tratamiento. Entonces, hoy en día vemos que el autoligado necesitaba una adaptación a lo que estamos manejando hoy en día, ¿verdad? El arco recto de nuestros brackets de autoligantes activos necesitaba sufrir un pequeño cambio, algunas adaptaciones para poder ser más eficientes. Sabemos que no utilizamos elastómeros, sabemos que estamos trabajando con mucho menos fricción de lo que hacíamos anteriormente y que necesitamos menos fuerzas para mover dientes. Entonces, esos cambios bienvenidos sean. Sabemos que, como mencionaba anteriormente, que con arco 19 por 25 y con estos brackets, Innovation R, Innovation C,
que tienen un clip activo con la fuerza necesaria para poder asentar ese arco de acero hacia el fondo de la ranura, vamos a estar expresando prácticamente el 100% de la prescripción en esas instancias finales de tratamiento. Necesitamos control sobre los molares, ¿sí? Con tubos especialmente diseñados. Los tubos de MBT, perdón, de CCO, los vamos a ver a continuación. Y vamos a ver que en la prescripción CCO tenemos algunos números o algunos valores de la prescripción de Roth, algunos valores de la prescripción de Andrews, algunos valores hemos tomado también de la prescripción de MBT. Entonces, hemos tomado lo mejor de todo lo que ha existido, de lo que los grandes ponentes de la ortodoncia han aportado a la especialidad, y se ha todo reunido en la prescripción de CCO de forma de tomar lo mejor y poder aplicarlo en un solo aparato. Entonces, los tubos CCO vamos a ver que tienen torques especiales, que tienen menos distal offset, de forma de evitar una distopalato-rotación excesiva en los primeros molares superiores. Y de esta forma, bueno, tener mejores resultados y tener que luchar menos con el aparato para poder terminar mejor. Como decíamos hoy, reducir la necesidad de auxiliares, como las barras palatinas, por ejemplo. Simplificar la forma de trabajo, ¿no? No tener que utilizar ni lacebacks, ni refuerzos de anclaje especiales, ni muchos microtornillos o implantes para poder solucionar diferentes situaciones. Tratar de con el aparato y que con el avance de la secuencia de arco podamos corregir la mayoría de las maloclusiones que se nos presenten en las clínicas. Los elásticos, sabemos que van a trabajar más libremente, porque al tener menos fricción, los brackets con los arcos, los dientes se van a mover más libremente. Y eso es algo que tenemos que conocer y que podemos utilizar en nuestro beneficio, pero que si no lo conocemos, pueden jugar en nuestra contra. Vamos a meternos un poco más de lleno entonces en lo que es el sistema CCO, que se denomina Complete Clinical Orthodontics, o se podría llamar también una ortodoncia clínica completa. ¿Por qué? Porque no solamente se considera como una prescripción, sino que también es una forma de trabajar. Tenemos los brackets, tenemos los arcos, tenemos un trabajo en diagnóstico y en planificación del tratamiento, en la cual se considera y se valora mucho la dimensión transversal. Si tienen la oportunidad de ver alguna de las conferencias del doctor Ryan Tamburino o del doctor Shalin Shah, ellos hablan mucho de la dimensión transversal y de cómo trabajar y cómo diagnosticarla, cómo saber cuando lo transversal es suficiente o es insuficiente. Entonces, eso hoy en día también está muy incorporado. Están muy incorporadas también en la filosofía de trabajo de CCO, lo que son las corticotomías, la facilitación de lo que es la ortodoncia periodontalmente facilitada, esas ortodoncias para pacientes adultos, no solamente para acelerar tratamientos, sino que también para generar un mayor volumen de hueso en diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, CCO trata de ser una evolución en la ortodoncia, tratando de tomar los valores y los conceptos más importantes de las diferentes filosofías que se han manifestado hoy en día. En este slide se pueden ver algunas de las caras más visibles de lo que es el equipo de trabajo de desarrollo de CCO. Hay doctores de España, de Colombia, de los Estados Unidos, de Italia, de Brasil, de Uruguay. Entonces tenemos una plantilla internacional que nos conocemos, que trabajamos de la mano y que todos trabajamos en pro de lo que es el sistema de trabajo CCO. Estos son los resultados que queremos para nuestros pacientes. Sabemos que es difícil, sobre todo en pacientes adultos, lograr este tipo de resultados de excelencia, pero tratemos de lograr lo mejor que podamos en pro del beneficio de nuestros pacientes. Uno de los elementos que se encontraban como insuficiente en la prescripción de Roth, en la prescripción de MBT, en diferentes prescripciones a nivel internacional, era el manejo de los torques. Entonces, sabemos que hoy en día tenemos un aparato autoligante activo con una muy buena expresión del torque. Es muy importante expresar el torque en los sectores posteriores, porque sabemos que esa cúspide caída, esta cúspide palatina caída en este segundo molar superior, genera interferencias durante los movimientos bordeantes mandibulares, o también puede generar contactos prematuros en el camino a relación céntrica. Entonces no queremos ese tipo de contactos, por eso
vamos a ver en la prescripción CCO, tenemos más torque negativo para los segundos molares superiores y de forma de poder subir, de poder incluir esa cúspide palatina sin la necesidad de barras transpalatinas molestas, sobre todo para los pacientes adultos. Lo mismo sucede, no sé si ustedes lo han visto en algunos de sus casos, pero utilizando diferentes prescripciones que hay disponibles en el mercado, muchas veces los segundos molares quedan más volcados, como rolados hacia el lingual en comparación con el primer molar. Entonces, miramos desde oclusal, los surcos medios no coinciden entre ellos, y el segundo molar está francamente volcado hacia el lingual, y al ser una pieza terminal, un molar terminal, el arco, al no tener un diente posterior, no tener un apoyo posterior, no tiene la fuerza suficiente en este sector para poder traer, ¿no? Para poder dar torque positivo a ese molar y colocarlo perfectamente en su posición. Por eso muchas veces vemos ese tipo de situaciones y es algo de lo que quiere corregir el doctor Secchi cuando diseña su prescripción. Algo que queremos no solamente en CCO, sino también cuando trabajamos con los brackets de Roth, que son o brackets autoligantes, o con cualquier bracket, es el control que queremos tener durante los diferentes movimientos de traslación, por ejemplo en este caso de clase 2 primera división, con una reclusión a partir de microimplantes, con hooks largos, tratando de pasar lo más cerca de los centros de resistencia posibles para evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, a pesar de trabajar con los resortes en taloides, 150 gramos, con la fuerza óptima, tratando de pasar lo más alto posible, hay algunos brackets que no logran controlar totalmente el torque porque no tienen un clip con la fuerza necesaria para asentar ese arco y que ese arco se mantenga perfectamente ubicado en su slot y que durante el cierre del espacio no perdamos torque. Entonces, el torque es uno de los elementos más importantes a considerar en los tratamientos de ortodoncia y tiene que ver en eso el arco, la rigidez, el tamaño, el calibre, la rigidez del arco, pero también la forma o las propiedades de trabajo de esos brackets. Aquí tenemos la prescripción de Roth que todos conocemos. Creo que cada ortodoncista que trabaje con la prescripción Roth, NBT, Damon, CCO, con la prescripción que trabaje, debería tener la prescripción al costado de su sillón odontológico, de su silla odontológica, ¿no? Al lado donde tratamos a los pacientes, para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo, a dónde estamos llevando esas piezas, y por qué ese canino está en esa posición y por qué ese molar está en esa otra posición. Y cuando tenemos dos piezas que no están correctamente relacionadas entre sí, ver por qué no están relacionadas entre sí correctamente. Y la prescripción, cuando la miremos, vamos a encontrar las respuestas en ella. Vamos a ver, esta es la prescripción de Roth, como les mencionaba, y aquí tenemos la prescripción de CCO, que está inscrita solamente en los brackets autoligantes activos Innovation R e Innovation C de Dentsply EAC. En ningún otro bracket ustedes van a encontrar la prescripción CCO. En ningún otro bracket. Es una prescripción que está diseñada pura y específicamente para brackets autoligantes activos. No lo van a ver en ningún bracket convencional y menos lo podrían ver en un bracket autoligante pasivo. O sea que CCO especifica solamente Innovation R e Innovation C de Dentsply EAC. Y aquí en rojo podemos observar los cambios que ha sufrido la prescripción con respecto específicamente a la prescripción de Roth. Vemos que tenemos un canino con 10 grados de inclinación en vez de 13, como suele tener el bracket de canino superior en la prescripción de Roth. En cuanto al torque, en los incisivos superiores podemos tener 12 de torque, al igual que Roth, 12 grados, o podemos tener una prescripción de bajo torque, por ejemplo, en un caso de clase 2 primera división, con una protrusión muy importante, podemos colocar el 7, el bracket de 7 grados, que eso viene de Andrews, para evitar una mayor protrusión o ya ayudar a ir corrigiendo esa protrusión con el mismo bracket. Luego tenemos incisivos laterales, que pueden ser de 10 grados o de 3 grados, que va a depender también de los brackets que coloquemos en el sector anterior. El de 12 va con 10, el de 7 va con 3. Después tenemos el bracket estándar, el torque estándar en canino superior, que es de menos 7. Y tenemos también uno de 0 grado para aquellas pequeñas compensaciones transversales. Pequeñas compensaciones transversales tenemos que tener. Es bueno tener ese tipo de bracket. Y luego tenemos menos 9 de torque en los premolares superiores, muchas veces también, debido algunas veces a la distopalato rotación de los primeros molares superiores,
los molares, cuando tenemos la prescripción de Roth, y utilizamos la prescripción de Roth, esos molares superiores se dictopalatorrotan, y al dictopalatorrotar sacan el arco hacia afuera en la zona de premolares, y eso hace que los premolares, las cúspides palatinas de los premolares, caigan. Y eso genera contactos prematuros. Entonces, en la prescripción CCO tenemos menos dictopalatorrotación en los molares superiores, pero aparte tenemos un poco más de torque negativo. En Roth, como podrán ver aquí, tenemos menos 7 grados de torque en los premolares superiores, y aquí en la prescripción CCO tenemos menos 9. Y tenemos menos 14 y menos 20 de torque en los segundos molares superiores, cuando en Roth teníamos menos 14 y menos 14. Entonces, muy importante, creo que uno de los principales elementos de la prescripción CCO es el torque en nuestros segundos molares superiores. Las rotaciones son muy menores, y a nivel de los molares tenemos 10 en vez de 14, como existía en Roth. Luego, los incisivos superiores son todos de 0 grados, son todos iguales, los 4 incisivos inferiores, y pueden ser, en cuanto al torque, de menos 6 grados de torque o de menos 1. Menos 6 puede ser para aquellos casos en los cuales tenemos una curva de pi muy aumentada. Entonces, sabemos que durante la nivelación de la curva de pi, el aplanamiento de la curva de pi, a medida que vamos avanzando en la secuencia, los incisivos inferiores tienden a protruirse. Entonces, si no queremos tanta protrusión, coloquemos entonces incisivos inferiores a menos 6. Pero si tenemos de repente que compensar una clase 2 primera división, y el paciente no quiso hacerse extracciones, y tenemos que tratar de retruir lo más que podamos los superiores y tratar de protruir lo más posible los inferiores, iremos esos brackets de 180 grados de incisivos inferiores, y en vez de menos 6 van a estar en más 6, cosa que también puede ser factible. Y la prescripción estándar viene con menos 1, que también pueden ser tirados 180 grados, a más 1 para ciertos casos. Luego, otro elemento importante es los caninos, los torques de los caninos superiores e inferiores. Fíjense que teníamos menos 2 en Roth en el superior y menos 11 de torque en el superior. De esa forma, muchas veces podíamos ver que existía demasiado overshed a nivel de los caninos, y que los caninos inferiores en Roth, y que los caninos inferiores estaban demasiado volcados al lingual, y muchas veces faltos de alineamiento con respecto a los incisivos. Entonces, hoy en día tenemos en CCO tenemos menos 7 de torque en los superiores y menos 8 de torque en los inferiores, que no tienen una segunda opción. Luego tenemos menos 12 de transición en el primer premolar, menos 17 y menos 25 para el primer molar, y tenemos menos 20 de torque en el segundo molar inferior, cuando en Roth teníamos menos 30 y menos 30 en los molares. Entonces, evitamos, al tener menos torque, evitamos ese volcamiento lingual de los segundos molares inferiores, como hablábamos, y las rotaciones, finalmente, para todos los dientes inferiores son desde 0 grados. Bueno, como les dije, la prescripción CCO es descrita en Innovation R e Innovation CSCO. Aquí está lo que hablábamos de los 10 grados de PIC en el canino, cosa que ha sido muy bien recibida debido a que se aleja la raíz del canino con respecto a la raíz del primer premolar superior. Ahí tenemos las alternativas, más 12 o menos 12, más 7 o menos 7, también pueden ser tirados los brackets incisivos superiores para compensar diferentes situaciones, y lo mismo podemos hacer con los brackets inferiores, como habíamos hablado anteriormente, en 6 o menos 6, en 1 o en menos 1. Los molares superiores, dijimos los segundos sobre todo, con más torque negativo, y el segundo molar inferior con menos torque negativo, los molares más verticalizados, de forma de poder de evitar esos contactos indeseados. Aquí tenemos el primer molar superior con 10 grados de distal offset, y aquí está el ejemplo de lo que les decía, como muchas veces con los tubos de Roth veíamos esta no coincidencia del surco central del primer molar superior con el surco central del segundo molar superior, debido a que existe una dictopalatorrotación muy importante de este molar aquí para la preparación del anclaje, para el refuerzo del anclaje en Roth, y eso lleva los premolares hacia vestibular, haciendo que la cúspide palatina caiga y también generando contactos no deseados durante el tratamiento. Aquí es una imagen con brackets de stock, perdón, con dientes de stock, y los brackets Ovation, con el Roth convencional adheridos en la parte izquierda, y aquí en la parte derecha, en mi arco derecho, vemos los brackets de CCO pegados, adheridos,
Vemos que los tubos son más largos. Y aquí, estos valores aquí son de los torques, no son de los distal offsets, ¿no? Ni de las inclinaciones, sino que es del torque, para ver vean cómo se ven las raíces, ¿no? Porque tenemos más torque negativo aquí, y no tanto de este lado, ¿verdad? Entonces, estamos buscando trabajar con menos elementos accesorios. Sabemos que estamos trabajando con un aparato que está compuesto por dos partes. Un aparato activo, Innovation R o Innovation C en el sector anterior, y un aparato pasivo en el sector posterior. Desde siempre, desde los comienzos, los tubos han sido pasivos. Y eso lo podemos ver en estas imágenes de barrido electrónico, en el cual vemos que un 19 por 25 ya está siendo tocado por el clip y el clip lo está empujando hacia adentro. Pero aquí tenemos un arco 19 por 25 en este slot, que puede ser un 22 por 28, que es, perdón, un 22 por 28. Me quería referir a que no todos los tubos son 22 por 28, sino que puede ser 21 por 27, 29 por 30, 29 por 31, entonces son exactos. Pero imaginando que sea un 22 por 28, este arco 19 por 25 tiene una fuga de información interesante. Entonces, esto aquí es pasivo, ¿verdad? Eso tenemos que manejarlo a la hora de diferentes situaciones clínicas. Por ejemplo, aquí estamos distalizando los molares. Sabemos que tenemos un libre deslizamiento aquí y tenemos un buen contacto aquí, un buen anclaje anterior, si estamos trabajando, por ejemplo, con arcos 21 por 25 de acero. Lo mismo en este caso, en el cual estamos deslizando ese arco a través de los brackets a medida que se va distalizando el sector anterior. Aquí va a tener un poco de fricción, aquí va a tener bastante fricción con control, y aquí también, y aquí va a tener una libre fricción, una fricción muy baja, y un deslizamiento interesante para el cierre de ese espacio. Lo mismo aquí cuando estamos bajando este canino, el canino va a bajar libremente, y el arco, a medida que ese canino va bajando, el arco se va desplazando hacia distal, y la única precaución que tenemos que tener es que va a ir lastimando la mejilla del paciente a medida que el canino va tomando posición en el arco. Este es el efecto lazo que describía el doctor Roth hace mucho tiempo, en el cual, preparando una secuencia correcta de arcos, se verticalizaban los molares y los premolares, y eso retraía, enlazaba a los incisivos y lo traía hacia distal, vamos a decir, lo retribuía, de forma de preparar correctamente el anclaje, evitar esa pérdida de anclaje, y en los casos de extracciones ya comenzar a cerrar esos espacios de extracción. Es muy importante manejar las aleaciones. No nos da el tiempo en este momento, nos quedan aproximadamente unos 4 o 5 minutos, pero es muy importante manejar las aleaciones de nitro superelástico, de nitro cobre, de nitro titanio convencional, de PMA, beta titanio o beta titanio, y también el acero. Manejar las características, las cualidades y los defectos de cada uno de ellos para utilizarlos en el momento más adecuado en la secuencia de tratamiento de ese paciente. Vamos a ver, para finalizar, un caso clínico. Este paciente, tal vez muchos de ustedes ya lo hayan visto, pero es un paciente muy explicativo, que nos permitió aprender mucho de lo que es el autoligado. Aquí tenemos entonces a Pablo, el cual presentaba un perfil biretruido, un pequeño canteo de ese plano cruzal y del plano bicomisural. Un paciente que, cuando vemos las radiografías, las teleradiografías y hacemos los estudios cefalométricos, vemos que tiene una importante verticalización o retrusión de lo que es el grupo incisivo, tanto superior como inferior. Esqueletalmente es un paciente de una clase 1, esqueletal, con un mentón interesante, con una síntesis prominente. Al momento del montaje en el articulador vemos que efectivamente tiene contactos o interferencias a nivel de los segundos molares, ¿sí? Con contactos tipo B. Vemos clínicamente que tiene arcos triangulares, o más bien cuadrangulares, tanto superior como inferior, con una fuerte presión de los labios, paciente que tiene algunas características de gratis facial también. Entonces, que es un paciente que tiene un overjet muy reducido, un overbite relativamente aumentado, ligeramente aumentado, pero relativo, no es absoluto, porque una vez que esas piezas dentarias recuperen su posición correcta, su inclinación correcta, ese overbite se iba a reducir significativamente, pero también tenía una importante inclinación hacia mesial de todos los sectores posteriores. Entonces,
Un caso muy interesante que se resolvió simplemente con la utilización de brackets autoligantes buenos, ¿verdad? Como son los Innovation R, los Innovation C. Estos son las primeras generaciones que llegaban a Uruguay, en los cuales vemos que tenemos, por eso tenemos de 3 a 3 Innovation C y 4 y 5 Innovation R. Y utilizan este paciente unos tubos especiales que se había diseñado en Densper GRC para el Dr. Roth, unos tubos largos y triples que le gustaban mucho al Dr. Ronald Roth. Hoy en día sabemos que los Innovation C vienen de 5 a 5 superior, vienen de 3 a 3 inferior, y hoy en día tenemos 4 y 5 también inferiores, confeccionados también en un material similar a la cerámica, que si no me equivoco es la circonia o el circonio, un material bastante duro, que también son muy estéticos y pueden ser utilizados para aquellos pacientes sumamente exigentes. Comenzamos a trabajar aquí entonces con este paciente con los brackets Innovation C e Innovation R, con un arco 0.14, comenzamos solamente arriba para generar el espacio para poder ubicar los brackets en el arco inferior. El caso va avanzando y a medida que el caso va avanzando íbamos teniendo arcos cada vez más rígidos, no se hizo ningún desgaste interproximal, los dientes se van alineando, se van nivelando, la mordida se va abriendo a medida que se va nivelando y alineando, pero era cuestión simplemente de permitir que los dientes encontraran su lugar en los arcos y que utilizáramos arcos de una rigidez adecuada, de una alta rigidez, en este caso se terminó con arcos 21.5 por 28 neos en Taloy, y luego se pasó a arcos 21 por 25 de acero, y se terminó con arcos multihebra 21 por 25 también, para poder tener arcos de una rigidez interesante y permitir que la inclinación mesial de los molares y los premolares fuera corregida, y de esa forma fuera levantando o corrigiendo la sobremordida en el sector anterior. Un caso muy interesante que me enseñó mucho, un caso muy bonito, que es muy lindo mostrar los casos bonitos. En este caso no tenía mucho tiempo de mostrar muchas alternativas, pero sabemos que muchas veces aprendemos mucho más de los casos en los cuales tenemos problemas o que cometemos errores, y sobre todo importantes, para no volver a equivocarnos, no volver a cometer los mismos errores. De esos casos sabemos que aprendemos mucho. Entonces, aquí está la fotografía final de Pablo, donde sin ningún tipo de tratamiento a nivel de labios se puede ver los cambios, simplemente, simplemente vemos los cambios a nivel de los tejidos blandos, solamente con el movimiento dental. Luego, aquí tenemos los estudios cefalométricos finales, donde se puede ver que se trabajó básicamente a nivel dentario, devolviendo el torque a esas piezas dentarias. Y bueno, como conclusión, estimados colegas, debemos decir que el diagnóstico sigue siendo siempre lo más importante a la hora de un tratamiento ortodoxo, ¿no? El diagnóstico es lo máximo que tenemos que respetar. Sistemas de autoligados interactivos, en este caso, son un vehículo realmente muy eficiente que nos permiten lograr muy buenos resultados, ¿no? Pero para eso tenemos que capacitarnos y saber cómo funcionan para poder sacar lo mejor de ellos y no complicarnos la existencia. Los apiñamientos, tanto los apiñamientos como los arcos de fuerzas ligeras y de gran capacidad de formación, son el motor de este aparato. Cuanto mayor es el apiñamiento, mejor va a funcionar el caso, porque más rápido se van a mover los dientes. Los dientes comienzan a ganar una inercia en ese movimiento, y realmente esos casos de mayor apiñamiento funcionan a las mil maravillas. Debemos respetar, por supuesto, los principios del arco recto, como hablamos durante la presentación, y adaptar este aparato, ¿no? Y los principios, ¿no? Debemos adaptar las dos cosas para lograr una ortodoncia de excelencia, de baja fricción, lo más sencilla posible, que sea repetible, al alcance de todos los colegas y al alcance de todos los pacientes. Estimados colegas, entonces simplemente me resta dejarles aquí mi correo electrónico para que puedan contactarse conmigo cuando necesiten o tengan alguna consulta y en la que les pueda ayudar. De mil amores lo haré. Les doy muchas gracias. Espero que les haya gustado esta nueva forma de trabajar, y si Dios quiere estaremos en contacto en futuras oportunidades. Muy bien, muchas gracias.